¿Cómo están? Muy buenas tardes, señores estudiantes. Bienvenidos a una clase más del área de Ciencias Naturales. Quien les acompaña, mi nombre es Marjorie Sikiwa, que vamos a impartir un tema muy importante. Me gustaría, por favor, si es que podemos, habilitamos las camaritas en este momento, un ratito, por favor, ¿sí? Bienvenida Marlene, se acaba de conectar. Ya, muy bien. A ver, ¿quién me ayuda con la camarita? Muy bien, Jefferson. Qué gusto, no lo había visto antes. Es carita nueva para mí. A Jocelyn ya la conocí. A Buenas ver si tardes, Marlene. licenciada. ¿Cómo está Marlene? Muy buenas tardes. ¿Me puede ayudar un momentito activando su camarita? Ok. Muy bien. Marlene, a ver si se anima a activar la camarita. Ya recuerden que esta es la última clase, ya sin vergüenza. Ya, muy bien, chicos. Qué gusto verlos. Bueno, en ese momento voy a compartirles la pantalla para ver el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Una pregunta. Aquí todas son mamás, papás, ¿sí? ¿Todos tenemos hijos? Yo Jefferson, sí. ¿usted es Estoy padre de libre, familia? estoy libre de eso todavía. Dios me libre, dice Jefferson. Ya, muy bien, vamos a ver, chicos. Les pregunto esto porque vamos a ver un tema súper importante que se denomina el embarazo, la gestación y las ITS. ¿Alguien sabe qué quiere decir esta última siglas que encontramos aquí? ¿Qué serán las ITS? ¿Han escuchado anteriormente? ¿Mm? ¿No? Bueno, entonces, vamos a ver cuál será el objetivo de la clase. ¿Quién me ayuda? Marlene, usted ya que tiene abierto el micrófono, ayúdeme, ¿cuál es el objetivo de la clase? Lo que es el tema de hoy es el sobre el embarazo de la gestión. A ver, leamos bien, ¿qué nos dice? La gestación, no la gestión. Ay, perdón, licenciada, perdón. Ya, a ver, ayúdeme leyendo el objetivo, ¿ya? Ya, licenciada. Dice, el objetivo, manejar los conocimientos de las creencias, ideologías, valores y éticas concernientes con la sensualidad y las relaciones interpersonales. Ya, muy bien. Les voy a leer nuevamente el objetivo, ¿ya? Bueno, primero el tema es el embarazo, la gestación y las ITS, ¿ya? ¿Qué nos dice como objetivo? Manejar los conocimientos de las creencias, ideologías, valores y ética concerniente a la sexualidad y a las relaciones interpersonales, ¿ya? Listo. Miren, hablábamos sobre el embarazo, ¿qué es el embarazo? La mayoría de señoritas, señoras que se encuentran aquí, pues dicen que son mamitas, ¿no? Y también vamos a hablar sobre las ITS, que ese es un tema de interés de todos, ¿sí? Incluidos hombres y mujeres y niños, ¿sí? Listo. No sé si alguien me quiere compartir si de pronto me indica qué son las ITS. Bueno, aquí tenemos una imagen. ¿Qué nos querrá decir esta imagen? ¿Qué Pero representará? se ve que es una enfermedad, ITS es licenciada. licenciada, es causada por una bacteria, parásitos Ya, y pues, virus. ya, Eso es. exactamente. Pueden ser parásitos, virus o bacterias, ¿ya? Básicamente las ITS son siglas que nos dicen enfermedades o infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Vamos a hablar sobre el embarazo y también sobre estas famosas enfermedades, ¿sí? Listo. Como primera parte nosotros tenemos aquí, ¿qué nos dice el sexo? ¿Qué consideran ustedes que es el sexo en sí como término general? ¿Qué será? ¿Qué será, chicos? Marta, ayúdanos activando el micrófono, ¿ya? Parece que le va que está hablando.
Ya, la sexualidad es el sexo, es el conjunto de condiciones que caracterizan el sexo de cada persona o animal. La Ya, sexualidad. muy bien. Cuando hablen, activan el micrófono. Cuando ya dejan de hablar, desactivamos, ya para evitar cualquier ruido. Ya, chicos. Marta ya se nos fue como un poquito más allá donde yo quería llegar. Ya. Primeramente, el sexo. Es lo que me define, en este caso, el sexo o género, en este caso, masculino o femenino. ¿Sí? Es básicamente, ¿es hembra o es macho? Como normalmente se puede conocer incluso hasta en los animales, ¿sí? ¿Es hembra o es macho? Así de simple, eso es el sexo, ¿sí? Listo. Ahora, cuando hablamos de la sexualidad, pues ahí ya implican ciertas... hablando ya básicamente de cómo me identifico yo, básicamente a lo que es el sentimiento, cuál es mi orientación sexual, sí, cómo me identifico yo, sí. Al inicio leíamos el objetivo de que cómo la sociedad en este caso interviene en la sexualidad, sí. A diferencia de que el hombre, pues existe el género, el sexo masculino y femenino, pero también hay ciertas preferencias, ¿verdad? Si de pronto conocemos amigos que sienten atracción por el mismo sexo, ya, a eso básicamente me identifica en este caso como la sexualidad, ¿sí? Vamos a ver este pequeño párrafo. ¿Qué nos dice? La sexualidad es básicamente el conjunto de condiciones que le caracterizan el sexo de cada persona o animal, ¿sí? Básicamente eso es la sexualidad. Se va como más allá hasta los sentimientos, ¿sí? Tenemos otro término que nos dice la fecundación. ¿Qué será la fecundación? Es el proceso por el cual dos gametos se funcionan durante la reproducción sexual para crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. Ya, muy bien. ¿Cuáles serán esos gametos? A ver, muchas veces hablamos en términos científicos o como lo denomina la ciencia, ¿verdad? Pero ¿cuáles serán esos gametos? En este caso, ¿qué podemos apreciar aquí? Esto es un... ¿Qué tenemos aquí? Cuando hablamos de gametos, básicamente hablamos del óvulo y del espermatozoide. Es decir, el óvulo está listo para ser fecundado, pero necesita ¿de qué? De un espermatozoide, ¿verdad? Entonces, ahí se realiza la fecundación. Ayúdeme, por favor, Marta, leyendo este párrafo, ¿sí? Los dos definen principalmente de la fecundación. Son la combinación de genes derivados de ambos progenitores y la generación de un nuevo individuo. Ya, muy bien. Recuerden que nosotros tenemos preguntas de la clase en vivo, ¿sí? Ahí va una de ellas. Así es que pongan mucha atención. Entonces, ¿qué ha sido esto de la fecundación? Como lo mencionaba Marta, es el proceso por el cual dos gametos se fusionan durante la reproducción sexual. ¿Para qué? Para crear un nuevo individuo, ¿verdad? Exactamente. Ya vamos a adelantar. Ya. Aquí tenemos la gestación. ¿Qué será el proceso de la gestación? A ver, vamos con Marlene, ayúdanos. ¿Qué será el proceso de la gestación? Si no le pedimos ayuda a Jefferson. Es el único, varoncito. ¿Qué será esto de la gestación? ¿A mí, licenciada, o al compañero? A usted, ya que abrió el micrófono usted. ¿Qué es esto de la gestación? Ya. La gestación Lice, ¿será que puede bajar y apagar el micrófono a los compañeros? Porque no se ven. Sí. Yo pensé que era usted. La gestación es un proceso de elaboración, de formación Ya. o de una cosa.
Ya, muy bien. Ahora vamos a ver lo que es la gestación. Ayúdame, por favor, usted mismo leyendo ese pequeño párrafo, ¿ya? Gestación, estado de la mujer o de la hembra de mamíferos que llevan en el útero un embrión o un feto. Ya, listo, muy bien. Entonces, hemos aprendido tres términos en especiales que son de las preguntas de la clase en vivo, ¿sí? Cuando hablábamos de la sexualidad, básicamente, ¿a qué nos referíamos? Es el conjunto de condiciones, ¿verdad? Que caracterizan, en este caso, a cada persona o a un animal, ¿sí? Ya, muy bien. Ya, en este caso, la fecundación, ¿qué era? Era el proceso por el cual dos gametos funcionan durante la reproducción y necesitaba Ya. de un óvulo y de un espermatozoide, algo así. Ya, muy bien. Entonces, estos dos fines principales de la fecundación, como les dice Marta, son la combinación de genes derivados de ambos progenitores, ¿sí? Y la generación de un nuevo individuo, ¿sí? Individuo. Con mucha atención. Ya, listo. Y la gestación, pues la gestación es el estado de la mujer, ¿verdad? Es el estado de la mujer o de la hembra o del mamífero que lleva en el útero en un embrión, en el embrión o un feto, ¿sí? Listo. Dentro de esto nosotros también vamos a encontrar el desarrollo del embrión, ¿sí? Vamos a fijarnos básicamente en esto de aquí, ¿sí? ¿Qué nos dice que es el desarrollo del embrión? Ayúdenme por favor, Jefferson, ¿ya? El desarrollo del ser vivo mientras se encuentra en el huevo o en el útero de la hembra. Ya, nos dice que es el desarrollo de un ser vivo mientras se encuentra que en el huevo o en el útero de la hembra, ¿sí? Más acá adelante nosotros tenemos el desarrollo humano prenatal, ¿sí? ¿Quién más tenemos aquí? Marlene. Jocelyn, usted. Por lo general, ¿cuántas semanas son de gestación para que se desarrolle el ser humano? En este caso, el bebé. 40, ¿no son? Ya, muy bien. Sí, está muy bien. 40 semanas o también se lleva la cuenta por meses, ¿verdad? Que son 9 meses. En el primer mes, como podemos observar aquí en la imagen, ¿qué nos dice que se desarrolla? Primerito se desarrolla el sistema nervioso, ¿sí? Empezando por el corazón, ¿sí? Después al segundo mes nos dice que se empieza a desarrollar o a formar el cerebro, ¿sí? ¿Qué nos dice el tercer mes? El feto puede realizar ya movimientos, ¿sí? Incluso en algunas ocasiones ya se puede realizar. Exactamente, ya se puede realizar un eco y nos puede indicar su sexo, si es hembra o macho, ¿sí? Y en el cuarto mes, ¿qué nos dice? El aparato circulatorio ya se encuentra terminado, ¿sí? Y se empieza la formación del esqueleto óseo, ¿sí? ¿Qué nos dice el quinto mes? Termina la maduración del sistema nervioso. En el sexto mes, ¿qué nos dice? Los bronquios y los pulmones casi han madurado, ¿sí? En el séptimo mes, en este caso, nos dice que ya los órganos ya pueden al ser humano o al bebé en este caso, ya puede vivir, ¿verdad? Y en el octavo y el noveno mes, el feto se encuentra prácticamente desarrollado, ¿sí? Listo. Aquí nosotros encontramos las etapas del parto, pero antes de eso, por favor, Sandra, quiero que me ayude a leer cuáles son las partes que tiene en este caso el útero. ¿En dónde se encuentra alojado el bebé? Perdón, así era la pregunta. ¿En dónde se encuentra alojado el bebé? En el útero. Sí, se me fue la respuesta antes de ahora. ¿Y cuáles son sus partes?
Placenta, cordón umbilical, feto, útero y ¿es eso? ¿Ya? El cordón La salida de la umbilical. cabeza. Y La la salida de la placenta, cabeza. el feto, el útero y la salida de la cabeza. Ya. Entonces, en otras palabras, ¿qué podemos decir que es el parto? Cuando ya sale el niño, licenciada. Es un parto normal Ya. porque está. ¿Ya? Es el inicio del trabajo del parto, ¿sí? Donde ya la mujer está básicamente preparada para expulsar, en este caso, al niño. Normalmente ocurre entre las 37 y 42 semanas, muchas veces ya cuando se encuentra culminada la fecha, ¿sí? Ya, muy bien. Aquí nosotros vamos a encontrar cuáles son las etapas del parto. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? ¿Cuáles son estas etapas del parto? Lo que está con cuadrito rojito. Yo le dicen yo. A ver, Jefferson. Desde el principio. Dilatación, expulsión y alumbramiento. La Ya, dilatación es la ruptura de la bolsa amniótica, las contracciones uterinas, dilatación del cuello del útero. La expulsión es las contracciones del útero y salida del feto. Alumbramiento, expulsión de la placenta. ya. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la dilatación, básicamente, ¿qué querrá decir? Ya cuando el primer periodo del parto, en este caso, ya empieza a iniciar o a dilatar en el cuello uterino. ¿Sí? Estas contracciones. Etapas del parto. Ya, voy a desactivar. Ya. Entonces, es decir que se producen las contracciones uterinas, ¿sí? Y empieza a una con mayor frecuencia que la anterior, ¿sí? Por lo general se dan cada 3 a 15 minutos. Las que están aquí me pueden decir si esto es cierto o es mentira. ¿Quién me cuenta una experiencia de esto? Bueno, ¿Puede Sí puedo repetir la participar, pregunta? dicen yo. Que no la escuché. a ver, Marlene, ¿quién me habló? ¿Marlene? Sí, profe. A ver, dígame. ¿Se me puede repetir la pregunta porque no la escuché? Les preguntaba a ustedes que si es verdad que esta dilatación o las contracciones se vienen cada 3 a 15 minutos. Sí, es verdad. Yo lo digo por experiencia. Bueno, yo les cuento que no sé qué será eso hasta el día de hoy, porque nunca tuve eso. Listo. Entonces, cuando hablamos del nacimiento o expulsión, también es decir, cuando ya está al finalizar o el nacimiento del bebé, ¿sí? En este paso, el recién nacido pasa a través del canal del parto, se le denomina, ¿sí? Es decir, que pasa del útero hacia el exterior. Y de ahí tenemos también el alumbramiento. Esto ya es lo que mencionaba Jefferson, básicamente es la expulsión. Ya una vez que sale el bebé, detrás del bebé, ¿qué sale? La placenta, ¿verdad? Y también ahí consigo sale junto el cordón umbilical y unas membranas, ¿sí? Ya, a ver, bueno, hasta aquí terminamos lo que es el tema del embarazo. ¿Algo que quieran argumentar sobre esto? Para nosotras las mujeres y que ya somos mamás licenciadas, creo que no. Para los hombres que no saben de esto, sí explícale un poquito más. Ya, muy bien. ¿Algo, Jefferson, de pronto usted que quiera hacer alguna pregunta? Hasta ahora, dicen ya he sabido con mis hermanas eso. Ya, muy bien. Muy bien. Por eso es lo malo ser tío. Ya, muy bien. Este tema sabía que lo iban a conocer todos. Ya. Aquí ahorita vamos a hablar un poquito sobre los métodos anticonceptivos y las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? A ver, díganme por favor un método anticonceptivo que conozcan uno por uno, ¿ya? El preservativo, el Ya, implante, preservativo, condón.
Ya, muy bien. Deje a sus otros compañeros otra El idea. palillo, Ahí va. palillo Ya. también. Ya, ¿cuál más? Implante, implante, Ya, ahí está el palillo. La pastilla anticonceptiva. sí. Ah, muy bien. Listo. También lo que es medicina natural, 100%. Bueno, no tengo experiencia con esa medicina natural que nos dice don Edmundo, pero me gustaría conocerle esa medicina natural. Sí, o sea, utilizan, ¿no? Medicina natural. Entonces aquí tenemos dos tipos y métodos de anticonceptivos, ¿sí? Tenemos los naturales, como lo menciona el compañero Edmundo, tenemos también el de barrera, tenemos los químicos y hormonales, también tenemos los definitivos, ¿sí? ¿Qué serán estos métodos naturales, señor Edmundo, usted que nos está hablando? ¿A qué se refiere con esos métodos naturales? Bueno, ¿O alguien? bueno, Dígame. o sea, el método de natural, o sea, para poder, o sea, uno sobre cuidarse, ¿no? O sea, los abuelitos que nos han conocido, los ancestros que nos han hecho conocer la medicina natural, porque no podemos tomar, o sea, por tomar eso tiene un significado donde que los ancestros abuelitos nos han enseñado que, o sea, lo que es el arbolito que le llaman palo de cruz, eso, cuando sale la luna o el sol, según eso, tiene que coger, dice, en el temporal para que pueda, haga, o sea, cuidado. Ya. Ya, Eso muy es. bien. Entonces, Creo que de naturales alguna otra manera, cosa. sí, Ah, es exactamente lo que iba a decir. Yo, por ejemplo, yo me cuido natural con la ovulación. Los días que estoy ovulando los tengo controlados y son los días que no tengo relaciones sexuales, que es, tú ovulas solo 3 días al mes, que son los días que puedes quedar embarazada. Los otros días no puedes. O sea, yo me cuido con la ovulación. Ya, muy bien, exactamente. Es lo que le iba a mencionar al compañero Edmundo, de alguna manera es una sustancia que se toma, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de método natural, tenemos aquí 3, ¿no? Que es la temperatura basal, la menorrea durante la lactancia y la ovulación, ¿ya? Cuando hablamos de la temperatura basal, ¿ustedes han escuchado hablar sobre este término? ¿Han escuchado ustedes hablar sobre este término? Bueno, No, prácticamente la escuchado. temperatura, la temperatura basal básicamente va ligada con lo que es la ovulación, como menciona la compañera, ¿sí? Hay días que está en riesgo y hay ciertos días cuando ya, pues ya no está ovulando, deja de estar en riesgo. Lo que nos dice esto es que cuando uno está en riesgo de quedarse embarazada, nuestra temperatura corporal empieza a subir. Sí, a eso se refiere básicamente la temperatura basal. ¿sí? Y de ahí tenemos los de barrera, que nos decía también un ejemplo por ahí que escuchaba Marta, los preservativos. Estos preservativos existen masculinos y femeninos, ¿sí? También tenemos los dispositivos intrauterinos, también tenemos el diafragma, ¿sí? ¿Qué será esto del diafragma? Bueno, básicamente esto es una cúpula de látex que se ingresa por la vagina de la mujer, ¿sí? Y esto evita, pues, que los espermatozoides fecunden en el óvulo, ¿sí? También tenemos los químicos, como hablábamos, los espermicidas, las píldoras y los parches, ¿ya? ¿A qué se refieren los espermicidas? ¿Quién sabe? Con la pastilla del día después. No, porque ahí ingresarían en lo que son las píldoras. Las espermicidas básicamente son las inyecciones, ¿sí? Las píldoras, como dicen las pastillas, y los parches, pues son unos parchecitos hormonales que se adhieren a la piel de la mujer, ¿sí? Que evitan que quede embarazada. Y también el definitivo quirúrgico, ¿cuál es? Las ligaduras de trompas, de falopio y la vasectomía. ¿Han escuchado hablar de estos términos?
Sí, de la ligadura, sí, listen. Es algo que les amarran algo adentro, como es la boquita donde esté del óvulo y así de donde se engendra el bebé y entonces no puede quedar embarazada, la Es ligadura. Porque para hay donde uno que pasa es el amarre y el otro espermatozoide. que es cortado. Y el uno que ya es irreversible, ¿verdad? ¿Verdad? Básicamente Ujú. ya es definitivo, ¿sí? Sí. Así también existe eso, pero para el hombre que se denomina vasectomía, ¿sí? Listo. Aquí tenemos algunos ejemplos de los anticonceptivos que ya ustedes han mencionado. Tenemos el condón masculino, tanto masculino y femenino. Tenemos las píldoras, los anillos hormonales, las inyecciones, las cirugías, el implante, ¿sí? Algunos de los que ustedes ya han mencionado. Se me va a acabar el tiempo. Bueno, hablando de las enfermedades de transmisión sexual, ¿qué nos dice? Que son un grupo de infecciones que se transmiten, en este caso, a través de la relación sexual. Sí, mucho ojo con esto, chicos. La enfermedad que ha estado mundialmente ha sido el SIDA. Sí, es una de las enfermedades que ahora ya existen medicamentos que pueden controlarlo, sí, pero no por eso hay que bajar la guardia, siempre tenemos que cuidarnos, sí. Hay distintas maneras de enfermedades, sí, unas que son las micóticas, bacterianas y virales, sí. Como micóticas podemos citar el ejemplo de la candidiasis, como bacterianas podemos citar un ejemplo, la sífilis como más conocida o el chancro, ¿sí? Y como viral puede ser el herpes genital, ¿sí? El virus del papiloma humano, que es un virus muy silencioso que muchas veces desconocemos de él, pero las mujercitas sí tenemos que hacernos un examen de esto para evitar el cáncer de cuello uterino, ¿ya? Como ejemplo, así súper rapidito. Aquí he citado algunas enfermedades de transmisión sexual, la gonorrea, si ustedes pueden apreciar esta imagen, ¿sí? Tenemos el VPH, que son las verruguitas básicamente, y también tenemos el VIH, ¿sí? Así es que mucho ojo, chicos, a cuidar. Listo. Aquí nosotros tenemos verdades, puesto el consumo de, en este caso, de drogas, ¿sí? Como puede ser el alcohol, el cigarrillo, ¿sí? El contagiarnos también de estas enfermedades pueden afectar, ¿qué? Al crecimiento, desarrollo de nuestros bebés, ¿sí? Aquí hay unas preguntas que espero que sí me alcanza el tiempo. Dice, ¿qué medidas considera que se deberían tomar para evitar embarazos a temprana edad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué consejo les darían a sus hijos, alguna amiga que conozcan o simplemente a alguien que deba hacer para evitar los embarazos a temprana edad? De mi parte, licenciada, yo teniendo a mi niña, en primer lugar sería hablar con ella y hablar sobre lo que es el sexo, porque son niños de la etapa de edad de los 11, 12 años, que ya ellos ya saben de novio y ellos piensan que tener sexo a esa edad es bonito, no saben el riesgo que van a comenzar ellos después, porque las niñas de los 12 años que comienzan ya a ver sus reglas, es algo ya es algo ya más bien como para la mamá estar pendiente de sus hijos, de su hija, porque ya estando la niña siéndose señorita, ya es algo que ya teniendo relaciones puede quedar embarazada. Y si uno más como madre no habla con sus hijos, es algo que sí tenemos como madre, hablar con sus hijos, de darte tantas cosas que se ven en lo que se ha visto, por ejemplo, en esto de la relación. Evitar tener el alcohol, porque el alcohol a veces trae muchas consecuencias de las que después nos arrepentimos. Arrepentimos. Sí, muy bien, perfecto. Sí. En pleno siglo XXI yo considero que son cosas que se tienen que hablar sin miedo, sin restricciones, porque son cosas que los hijos están experimentando, ¿sí? Entonces les invito a esa reflexión que nos hace la compañera, muy cierto, y hablar sin miedo y sin vergüenza de estos temas, ya sea el embarazo. Más allá del embarazo, las enfermedades de transmisión sexual son muy importantes, ¿ya? Otra pregunta, dice, ¿los anticonceptivos disminuyen la fertilidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Que eso es verdad o es mentira? A No, ver, ¿quién se licenciada, anima? no disminuyen, solo evita el embarazo.
Muy bien, perfecto. Solo evite el embarazo, ¿ya? Ujú. Otra pregunta, dice, ¿se evita el embarazo si orino antes o después de la relación sexual? ¿Qué creen ustedes? Eso es mentira, Liz. Ah, muy bien, es mentira, porque a veces hay gente que nos dejamos llevar por creencias mal influenciadas y tendemos a creer estas cuestiones, ¿no? ¿Qué nos Sí, dicen? o sea, sí es verdad eso de que dicen de la orina. Bueno, es mentira porque yo lo digo por experiencia porque cuando ya no quise tener a mi segunda niña me decían, sí, orina, orina, que sí es verdad. Es mentira porque es muy, Ya, muy bien. Son cosas de la vida real que pasan. Sí, y hay que compartirlas porque nos pueden ayudar a evitar estas situaciones, ¿no? ¿Qué nos dice la otra? Dice, ¿qué son las ITS? Y nombre 3 de ellas. A ver, ¿qué eran las ITS? Las enfermedades. la bacteria. A ver, Infección ¿qué de son estas? transmisión sexual. Perfecto, muy bien. Nombre 3 de ellas. A ver, 3 de esas enfermedades de transmisión sexual. Puede Gonorrea, ser el SIDA. sífilis, herpes. Ya, a ver, vamos a otras más. Chancro, ¿no? Ya, sí, muy bien. Ya, muy bien. Entonces vamos a pasar, bueno, antes de pasar a las preguntas, me gustaría compartir algo más, si no, a ver, déjenme ver, voy acá, a las preguntas de la clase en vivo. Me avisan, por favor, si es que pueden apreciar la pantalla. Sí, ¿Qué Liz, sí se ve. estamos ahorita con... Permítanme un ratito. Estamos con tercero. Bueno, antes de llegar a las preguntas, tendrán en cuenta que ya la plataforma igual se va a cerrar para las personas que se encuentran pendientes de pago, estarán pilas ahí porque si no, no van a poder contestar las preguntas, ¿sí? A ver, ¿qué nos dice? El estado de la mujer o de la hembra del mamífero que lleva en el útero un embrión o un feto. ¿Qué será? ¿La gestación, la sexualidad o la La gestación. fecundación? La gestación. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Es el conjunto de condiciones que caracterizan el sexo de cada persona o animal. ¿Qué era eso? La sexualidad. Ya, muy bien. ¿Qué nos dice la otra? Dice, los dos fines principales son la combinación de genes derivados de ambos progenitores y la generación de un nuevo individuo. ¿Qué era esto? La fecundación. Ahí sí ya la fecundación. ¿Ya seguro? Ya, vamos a pasar a la otra pregunta. ¿Qué nos dice? Es el desarrollo de un ser vivo mientras se encuentra en el huevo o en el útero de la hembra. ¿Qué era esto? ¿Desarrollo humano prenatal, fecundación o desarrollo embrionario? ¿Mm? Arriba creo que hicimos mal, licenciada, al revés. A ver, terminamos de contestar eso y nos regresamos a lo de arriba, ¿ya? Ya. Es el desarrollo, como su misma palabra lo dice, el desarrollo, ¿verdad? Embrionario. ¿Sí? Ya. Y la otra, ¿qué nos dice? A ver, aquí miremos, dice, estado de la mujer o de la hembra de mamífero que lleva en el útero un embrión o un feto. ¿Qué era eso? ¿Ya? ¿Qué nos dice la otra? Es el conjunto de condiciones que se caracterizan el sexo de cada persona. ¿Qué era eso? Sí, está La bien, chicos. sexualidad. Ah, está ¿Está bien. bien? Sí, está bien. Espero que esté bien. No, mentira, sí está bien. Miren, ahí tienen la nota. Para que avancen a ver, por favor. Sí avanzan a ver, ¿verdad? ¿Sí distinguen? Sí, Ya, muy bien. Sí, sí, sí. Ya, listo ahí, chicos, para que sus compañeros también que no pudieron asistir a clases puedan observar cuál es la respuesta correcta. ¿Sí? Listo. A ver, vamos a abrir las camaritas un ratito, ¿ya? Y vamos a poner nuestra
nuestro mejor perfil. A ver, chicos, abran la camarita para la foto del recuerdo. Lo A ver, siento, ¿quién? voy conduciendo. No se preocupe, usted mira al frente. Ya, a ver, ¿nadie más va a abrir la cámara? ¿No? Kevin, Flora. No vale mi cámara delantera, profe. Ya, no se preocupe. Ya, entonces ahí va. 1, 2, 3. Ya, a ver, ¿nadie más se anima? Ya, listo, chicos, ya están capturados. ¿Alguna pregunta antes de finalizar la clase? ¿Algo que quieran decir? ¿Qué les pareció? Bueno, Muy yo importante. creo